¿Usted había escuchado hablar de neuromielitis óptica? Bueno, pues se presenta cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona contra sus propias células del sistema nervioso central, principalmente en los nervios ópticos y en la médula espinal. Y tengo ya en la línea, saludo al doctor Arturo Contreras, él es neurólogo. Doctor, muy buenos días y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Buenos días, Adriana. Es un gusto aceptar tu invitación. Muchas gracias, doctor. ¿Nos puede explicar a detalle exactamente en qué consiste este padecimiento llamado neuromielitis óptica o enfermedad de Devic? También se le conoce como enfermedad de Devic. Sí, es exacto como lo comentaste, Adriana. La enfermedad se nombró en primer lugar en honor a la persona que la describió por primera vez, que fue Eugène Devic. El nombre es correcto, es enfermedad de Devic. El nombre científico correcto es el de neuromielitis, cual hay afección inflamatoria de los nervios ópticos y de la médula espinal. Y esto puede ser en un mismo episodio, con afección simultánea de los nervios ópticos y de la médula espinal. Los nervios ópticos se afectan en algo que se llama neuritis óptica, que es prácticamente asintomático, solo un poco de dolor ocular y pérdida visual, que puede ser de un solo ojo, que se llama monocular, o de los dos ojos, que es binocular. Y la afección medular se presenta súbitamente como un déficit motor o sensitivo con inflamación de la médula. Esto, como te comenté, puede ir precedida una de la otra por al menos 10 años o presentarse juntas al mismo tiempo. ¿Hay algún factor, doctor, que desencadene este padecimiento? En realidad no hay ningún factor, se trata de una enfermedad inmunológica. Ya Mm. existe el marcador serológico en la sangre que hace que las personas sean susceptibles a presentar esta enfermedad. Es el anticuerpo antiacuaporina 4, que no existía hasta antes del 2004. Ya contamos con ese marcador, pero es únicamente para diagnóstico, es decir, cuando los pacientes presentan síntomas de ceguera binocular o monocular de manera súbita, en forma de neuritis óptica, o bien un ataque medular, y el ataque medular debe tener una característica radiológica en la resonancia magnética. Este ataque medular, es decir, inflamación de la médula espinal, debe ser mayor a 3 cuerpos vertebrales. Cuando tenemos un caso sospechoso de mielitis transversa longitudinal extensa, pedimos estos anticuerpos y se hace el diagnóstico. Bien, ¿se puede curar este padecimiento, esta enfermedad, doctor, o únicamente se trata? Existe control, existen dos tipos de tratamiento para esta Ujú. enfermedad. El ¿Cuáles son? ataque, el ataque de los brotes, es decir, cuando está en agudo la enfermedad, se trata con metilprednisolona, esto es decir, un esteroide muy potente derivado de la cortisona que se pone a razón de 3 o 5 bolos por cada paciente. Esto es dividido o fraccionado en 5 días. Cuando los ataques son resistentes a este tipo de tratamiento, se pueden usar otro tipo de tratamientos también en fase aguda, como son la plasmaféresis, es decir, el recambio sanguíneo de los pacientes en una máquina que filtra su sangre para quitar los anticuerpos causantes de este daño. Y la otra es el de dar inmunoglobulina humana, recombinar inmunoglobulina humana a los pacientes que tienen este tipo de padecimiento. La inmunoglobulina humana se da a razón de 2 gramos por kilogramo de peso en 5 días, fraccionando la dosis. El otro tipo de tratamiento, que es inmunomodulador, que es de largo plazo, se Ujú. han hecho varios ensayos en distintos países, en el nuestro también, con aciatropina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo, rituximab, más recientemente, que es un anticuerpo monoclonal. Hasta hace muy poco tiempo no se había diseñado, inventado algo específicamente que ayudase a la contención de esta enfermedad. Ujú. Actualmente, siendo más la fisiopatología de la enfermedad y sabiendo que una citocina inflamatoria es casi responsable de la mayoría de la cascada inflamatoria de esta enfermedad, que es la interleucina 6, se ha diseñado un anticuerpo monoclonal que aún no está en México, que se fija a los receptores de la interleucina 6 y evita
la cascada inflamatoria. Este medicamento está siendo patentado o investigado por el laboratorio Roche. Se trata de un anticuerpo monoclonal llamado satralizumab. Bien, ¿podríamos decir, doctor, que esta es una enfermedad poco común? Es bastante poco común, la incidencia varía en cada país, en Ujú. cada región del mundo. Podríamos decir que de manera general se podría dar su prevalencia en 1 a 10 casos por cada 100,000 habitantes. Es más frecuente en mujeres. En México tenemos una prevalencia de 1 a 4 casos por cada 100,000 habitantes y Mm. ciertos grupos étnicos son mayormente afectados. Los grupos étnicos de digamos, donde predominan amerindios, son más afectados. La región del Istmo de Oaxaca existe una gran cantidad de pacientes, la mayor parte femeninos, que son portadores de esta enfermedad. Bien, doctor, lo invito a usted y al público que nos sintoniza a ver y a escuchar la siguiente información acerca de la enfermedad de Devic. Muchas gracias. La neuromielitis óptica o enfermedad de Devic es un trastorno del sistema nervioso central que afecta principalmente a los nervios del ojo, así como la médula espinal, aunque a veces también al cerebro. La causa de este padecimiento generalmente se desconoce, aunque en ocasiones puede aparecer después de una infección o puede estar asociada a otra afección autoinmunitaria. Si bien la neuromielitis óptica no tiene cura, es posible lograr una remisión a largo plazo si se controla correctamente. El tratamiento de esta enfermedad implica terapias para revertir síntomas recientes, así como para prevenir futuros ataques. La neuromielitis óptica puede causar ceguera en uno o ambos ojos, debilidad o parálisis en las piernas o brazos, espasmos dolorosos, pérdida de sensibilidad, hipo y vómito incontrolables, así como funcionamiento anormal de vejiga o de los intestinos. Mientras que, en niños, puede generar desorientación, convulsiones o coma. De igual forma, esta enfermedad se diagnostica de forma incorrecta como esclerosis múltiple. Heraldo Media Group. Doctor, escuchábamos precisamente en esta pieza que muy a menudo se diagnostica de forma incorrecta, como esclerosis múltiple, también puede ser diagnosticada. ¿Esto es correcto? Es correcto. Mira, la enfermedad de Vic anteriormente se conocía como esclerosis múltiple espinal o variante japonesa. Esto es porque las lesiones medulares casi eran indistinguibles de las lesiones causadas por esclerosis múltiple. Sin embargo, como te mencioné, desde el 2004 disponemos de este anticuerpo que hace que ese sea el diagnóstico correcto. Y que la investigación clínica en relación a la enfermedad de Vic es más amplia y hemos caracterizado más sus lesiones espinales, que no son las mismas que las lesiones en la esclerosis múltiple. Las lesiones espinales en la enfermedad de Vic, como te comenté, deben abarcar más de 3 cuerpos vertebrales, lo que le decimos una mielitis longitudinal extensa. Generalmente en esclerosis múltiple existen lesiones medulares que solo abarcan un cuerpo vertebral, y generalmente en esclerosis múltiple existen más lesiones cerebrales que en la enfermedad de Vic. Es la diferencia. En la enfermedad de Vic, en un principio, no debe de haber lesiones cerebrales. En las lesiones tardías, en las fases tardías, llega a haber lesiones cerebrales, pero en distintos sitios, que es donde suelen presentarse en la esclerosis múltiple. Bien, doctor, y bueno, la incidencia de pacientes que padecen enfermedad de Devic ha aumentado en cifras. Yo creo que la estamos diagnosticando más, porque tenemos más cuidado en diagnosticarla y porque algunos casos que eran catalogados antes como esclerosis múltiple ahora los estamos diagnosticando de manera más correcta y vemos más pacientes que son diagnosticados como enfermedad de Vic. ¿Hay algún estudio preciso que nos pueda ayudar a diagnosticarla? ¿Y en qué consiste, doctor? El estudio preciso, obviamente, es la sospecha clínica, el ataque medular, el ataque ocular con inflamación del nervio óptico o la médula. La resonancia magnética es un pilar fundamental para la descripción de las lesiones en la enfermedad de Vic, pero lo que hace el diagnóstico preciso es un anticuerpo que obtenemos en la sangre de los pacientes que se llama anticuerpos antiacuaporina 4 o anticuerpos anti-NMO, que es francamente lo que hace el diagnóstico. El 90% de los pacientes que tienen enfermedad de Vic tienen positivo este anticuerpo. Y existen otros anticuerpos que se pueden mandar
cuando no es positivo este anticuerpo. Y de hecho se debe de estudiar, de realizar todo un estudio inmunológico en los pacientes para descartar, como bien veíamos en tu información, otras enfermedades inmunológicas como lupus, enfermedad de Sjögren, etcétera. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho de verdad toda esta información que nos ha proporcionado esta mañana, porque sí es una enfermedad que poco común, como usted bien lo mencionó, y pues muchos de nosotros, me incluyo, no sabíamos en qué consistía esta enfermedad de DEBIC. Y gracias por tu tiempo, Diana, y lo hacemos con todo gusto sabiendo que es una enfermedad devastadora y que cuando tengamos algún ataque medular o ocular debemos acudir a un especialista que nos ayude a establecer el diagnóstico. De inmediato, eso es fundamental. Doctor, le agradecemos mucho y lo invitamos próximamente cuando pase todo esto a que nos visite aquí en el estudio. Muchas gracias. Con todo. Hasta luego. Buen día.